Arrancamos este análisis de Deep Dive con una estadística que, la verdad, deja a uno pensando. A ver de qué trata. Pues se calcula que todos los días un ser humano promedio sufre el bombardeo de unos 35,000 mensajes. ¡Wow! 35,000. 35,000 impactos de información tratando de captar la atención. Es una locura. Sí, pero la emisión por nuestro lado es igual de abrumadora. Resulta que una persona pronuncia unas 16,000 palabras diarias. 16,000. Sí, y si alguien se tomara la molestia de transcribir esas 16,000 palabras, llenaría un libro de 300 páginas cada semana. Fíjate que es una imagen mental fascinante. Proyectado a toda una vida, ocuparía el edificio entero de una biblioteca pública. Una biblioteca entera. Estantes y estantes generados por una sola voz. Aunque claro, la pregunta obligada al visualizar esa inmensa cantidad de información es ¿cuántos de esos volúmenes están llenos de ruido? Exacto. ¿Y cuántos contienen algo que realmente importa? De todas esas palabras, ¿cuántas logran cruzar el abismo que separa a una mente de otra? Y marcando una diferencia real en quien las recibe. Totalmente. Esa es precisamente la misión de la inmersión de hoy. Vamos a explorar los conceptos centrales del libro El poder de las relaciones de John C. Maxwell. Un autor súper reconocido. Así es. La intención es desgranar cómo evitar que esas 16,000 palabras diarias se conviertan en simple ruido de fondo. Porque hay una diferencia abismal, un salto cuántico, digamos, entre el simple acto de hablar o emitir un mensaje y el arte de verdaderamente conectar con otra persona. O relacionarse. Exacto, relacionarse. Y hay que subrayar que este concepto no se queda en una reflexión filosófica o en un ideal romántico. Tiene un peso pragmático enorme. A ver, cuéntanos más de eso. Lo fascinante aquí es que Maxwell cita una investigación de la revista Harvard Business Review que resulta demoledora. Ajá. El factor decisivo para que los profesionales logren ascender y consolidar sus carreras no es su pericia técnica. No me digas. No, es su habilidad para comunicarse de forma eficaz. Básicamente su capacidad para relacionarse. Así es. Es un punto que invita a la introspección general sobre cuántas veces el talento puro o las ideas brillantes se quedan estancadas. Claro, porque el individuo no logra construir un puente de conexión con su equipo o con quienes toman las decisiones. Es un golpe de realidad muy duro para cualquiera. Trabajar hasta el cansancio no basta. Ser un experto indiscutible en un tema tampoco. Y para ilustrar lo frustrante que es cuando ese puente colapsa, el libro relata una anécdota muy gráfica. La de la entrevista. Sí, Maxwell cuenta que estaba en medio de una entrevista para la revista Forbes con Sangeet Varghese. Un reconocido escritor. Exactamente, fundador de LeadCap en la India. La plática fluía increíble. Estaban profundizando en temas de liderazgo y la dinámica era perfecta. Hasta que la tecnología intervino. Exacto. La llamada telefónica se cortó. Y no una vez, sino más de 10 veces durante la entrevista. Híjole, una prueba a la paciencia de cualquiera. Yo me volvería loca. Bueno, vamos a desempacar esto porque Maxwell utiliza esta frustrante experiencia para recordar aquella famosa campaña publicitaria de la compañía telefónica Verizon. ¿Ah, sí? ¿La de Estados Unidos? Sí, donde el protagonista caminaba por todas partes preguntando con el celular en la mano, ¿me oyes ahora? Claro, ¿me oyes ahora? La reacción humana ante una llamada que se corta es universal. Hay enojo, hay frustración, la gente camina en círculos buscando señal, se vuelve intolerable. Si conectamos esto con el panorama general de las interacciones humanas, la metáfora es perfecta. A ver, ¿cómo está eso? Una mala conexión telefónica te hace perder el tiempo, rompe el hilo de pensamiento y destruye la productividad del momento. Lo paradójico es que exactamente lo mismo ocurre cuando intentamos comunicarnos en persona y la conexión intelectual o emocional falla. Tienes toda la razón. Sin embargo, mientras que todo el mundo nota de inmediato cuando la barra de señas del celular desaparece, resulta alarmante la cantidad de personas que van por la vida ignorando por completo si su señal humana está llegando. Hablan de instrucciones, pero operan con la línea cortada. Exactamente. Surge entonces la duda metodológica. ¿Cómo se puede medir esa señal? Digo, si no hay un icono en la frente de las personas que nos indique que hay buena recepción, ¿cuáles son los indicadores? Maxwell detalla una serie de señales muy específicas que él mismo busca para saber si ha logrado establecer una relación real. Ya sea en un café o frente a miles de personas. Así es. El primer gran indicador es el esfuerzo adicional.
Cuando hay conexión, la gente empieza a dar más de lo estrictamente necesario. Y aparece también una valoración espontánea. Claro, empiezan a surgir comentarios positivos que no fueron solicitados. Añadiendo a esa lista, otro síntoma inequívoco es la apertura total. La actitud a la defensiva desaparece. Se generan experiencias compartidas que genuinamente se disfrutan. Es evidente cuando un grupo la está pasando bien mientras trabaja. Surgen vínculos afectivos, esa conexión emocional que trasciende el tema de la reunión. Se nota lo que Maxwell llama energía positiva, Es como si las baterías de la sala se recargaran. en lugar de agotarse. Todo esto culmina en una mayor sinergia donde el resultado supera con creces la suma de sus partes y en una aceptación sin reservas hacia quien lidera la comunicación. Es fácil ver cómo aplican estas señales en una junta de trabajo, pero el libro lleva este concepto a un nivel mucho más masivo. Usa la presidencia como el laboratorio definitivo de comunicación. Un escenario de altísima presión. Totalmente. Y antes de mencionar nombres y épocas, es absolutamente imperativo hacer una aclaración de imparcialidad para quienes nos escuchan. Muy importante. Los siguientes casos involucran a figuras políticas de alto perfil, expresidentes de Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Es crucial entender que este análisis los aborda estrictamente como casos de estudio sobre sus mecánicas de comunicación tal como los expone el libro. Sí, nada de política partidista. De ninguna manera se trata de un respaldo a sus posturas, ideologías o decisiones de gobierno. El lente aquí está enfocado 100% en cómo construían o destruían puentes con el público. Es una línea de base necesaria. Estoy totalmente de acuerdo. La oficina oval es un espacio donde la capacidad de persuasión está bajo un microscopio implacable, Así es. lo que hace que los aciertos y los errores comunicativos sean muy evidentes independientemente del lado del espectro político. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia. El libro nos remonta al debate final por la presidencia en octubre de 1980, protagonizado por Jimmy Carter y Ronald Reagan. Un debate clásico. Carter en ese momento tenía un enfoque analítico extremo. Ante cada pregunta su respuesta era un despliegue de cifras, datos duros y estadísticas precisas. Muy enfocado en los números. Periodistas de gran peso notaban que sus intervenciones carecían por completo de humor. Dan Rather lo describió con una actitud casi estoica y fría. Ajá. Parecía que la estrategia de Carter oscilaba entre apabullar a la audiencia con datos y buscar cierta compasión por la carga de su puesto. Decía que era un trabajo solitario. Su radar apuntaba hacia adentro. Lo que plantea una disyuntiva interesante sobre qué es lo que realmente moviliza a la gente. Porque del otro lado del escenario estaba Ronald Reagan. Ejecutando una partitura diametralmente opuesta. Exacto. Antes siquiera de que empezaran las preguntas, Reagan rompió el protocolo acercándose a Carter para estrecharle la mano. Un gesto que descolocó al entonces presidente. Ya en el debate, mientras Carter recitaba datos, el lenguaje corporal de Reagan comunicaba algo muy distinto. Escuchaba con atención, asentía, sonreía de forma relajada. No intentaba ser una enciclopedia. Para nada. Su objetivo era la sala de estar de cada ciudadano. El remate de ese debate es histórico por su simplicidad emocional. Miró directo a la cámara y preguntó, ¿estamos mejor que hace 4 años? Su estrategia trataba sobre la experiencia del ciudadano, no sobre macroeconomía. El contraste es abismal. Y luego el libro presenta otro paralelo contemporáneo o igual de marcado. Bill Clinton frente a George W. Bush. Maxwell describe la capacidad de Clinton para empatizar casi como un fenómeno de estudio. Era un individuo capaz de relacionarse con la misma intensidad en una charla privada que frente a las cámaras de una cadena nacional. Su famosa frase, "siento su dolor", no resonaba como un eslogan fabricado, transmitía una genuina preocupación. Dominaba el formato de entrevistas para tejer lazos con la audiencia. Es un punto válido sobre la habilidad natural de algunos comunicadores, aunque también abre la puerta a observar qué pasa cuando esa habilidad no está presente. Claro. El análisis que hace el libro sobre George W. Bush señala dificultades mecánicas muy evidentes en su forma de hablar. Tartamudeaba a menudo. Estructuraba las frases con cierta torpeza, lo que en comunicación pública significa dejar caer la llamada constantemente. Perdiendo la oportunidad de forjar un vínculo. Pero hay un matiz importante en su caso que el autor no deja pasar. Cierto, el libro resalta una excepción histórica.
El manejo comunicativo de Bush inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre. Su interacción con los rescatistas en la zona cero usando un megáfono. Fue un momento de conexión indudable y poderosa que unificó al país. Sin embargo, fuera de esa crisis específica, su estilo general generaba barreras. Para ponerlo en perspectiva, el experto Bert Becker colocó a Bush en el primer puesto de la lista de los peores comunicadores en 2008. Esto ocurrió tras la crisis del huracán Katrina, donde Becker criticó duramente su lenguaje corporal que proyectaba desconexión frente a una tragedia monumental. Todo este recuento político sirve para cimentar una idea central que aporta el historiador Robert Dallek. ¿Qué dice Dallek? Tras estudiar el liderazgo presidencial, él concluye que los mandatarios exitosos comparten 5 atributos innegociables. ¿Cuáles son? Visión, pragmatismo, capacidad para generar consenso, carisma y confiabilidad. Lo revelador al desempacar esta lista es que absolutamente ninguna de estas cualidades puede existir en el vacío. Todas dependen del puente de la comunicación. Es imposible transmitir una visión sin poder relacionarse. El consenso requiere persuasión constante. El carisma es por definición el efecto de una relación exitosa con los demás. Y la confiabilidad se evapora si el mensaje no aterriza con autenticidad. Gerald Ford hizo una observación que resume esto a la perfección. Comentó que si volviera a la universidad, enfocaría sus energías en 2 cosas: aprender a escribir discursos y hablar en público. Esa reflexión pone en perspectiva que la mecánica de las relaciones humanas es el motor principal de cualquier empresa humana. Pero dejar estos conceptos encerrados en la Casa Blanca sería un error. Relacionarse es el pegamento de la vida cotidiana. Totalmente. Maxwell ilustra esto con casos de individuos comunes que escribieron en su blog por ahí del año 2009. Ejemplos que aterrizan la teoría. Por ejemplo, Tom Martin. Para él, en el mundo de los negocios, relacionarse es unir a su equipo. No es dar órdenes claras, sino construir un cimiento de confianza. Sin esa confianza, el equipo de ventas no funciona y el ambiente se vuelve tóxico. La comunicación efectiva ahí es supervivencia comercial. Y en el terreno cultural, el libro menciona a las maestras Cassandra Washington y Lindsay Fawcett. Ellas estaban en Asia, ¿verdad? Sí, en Hong Kong y China continental. Notaron una dinámica muy particular. Resulta impensable entrar a una sala de juntas y comenzar a discutir cifras de inmediato. La cultura exige compartir alimentos antes de tocar la agenda. Es un ritual diseñado específicamente para construir puentes. Comer juntos derriba jerarquías y genera familiaridad. Una base de confianza preexistente para los negocios. Y para llevarlo a un nivel aún más cercano, está la historia de Jennifer Williams. Ah, la historia del vecindario. Demuestra lo mucho que ansiamos conectar. Ella se mudó a un barrio donde la norma era la indiferencia total. Puertas cerradas, nadie cruzaba palabra. En lugar de adaptarse a esa frialdad, Jennifer empezó a acercarse proactivamente. Aprendió los nombres de los vecinos, de sus hijos e incluso de los perros y gatos de la cuadra. El impacto fue transformador. La gente empezó a organizar reuniones. El deseo de conectar está ahí latente en todos. Solo se necesita que alguien ponga el primer ladrillo. Lo cual nos lleva a un ángulo muy humano del propio autor, porque es muy fácil asumir que quien escribe sobre relaciones nació con un don natural. Pero Maxwell confiesa abiertamente que no era así. Tuvo que aprenderlo a tropezones. Y la anécdota que usa para explicar cómo romper la tensión es oro puro. Es una memoria de su infancia con su hermano mayor Larry. La historia del castigo. Sí, habían cometido una travesura y la madre, decidida a imponer disciplina, los iba a castigar con una espátula de cocina. ¡Qué momento! Como Larry era el mayor, la madre empezó con él. Levanta la espátula, da el primer golpe y en lugar del sonido esperado, se escucha un estallido sordo, un pum, seguido de una nube de humo saliendo del pantalón de Larry. Una escena casi surrealista. Absolutamente cómica. Resulta que Larry se había guardado un rollo de fulminantes de juguete en el bolsillo trasero y el golpe de la espátula hizo detonar la pólvora. ¿El susto de la madre debió ser monumental? Pegó un grito y al ver el humo todo se transformó en un ataque de risa colectivo. El castigo quedó suspendido. Maxwell atesoró esa memoria porque le enseñó una lección vital. El humor compartido es una de las herramientas más efectivas para cambiar la energía de una habitación.
y conectar a las personas en situaciones de tensión. Esto plantea una pregunta importante sobre su proceso interno. Descubrir técnicas es una cosa, pero cambiar la actitud es otra. Él describe cómo llegó a una encrucijada personal utilizando la oración de la serenidad. Esa que pide serenidad para aceptar lo inamovible y valor para cambiar lo que sí se puede. Al hacer un inventario de sus habilidades sociales, Maxwell se dio cuenta de un patrón destructivo. Era un experto en sobrellevar su falta de conexión. Detengámonos ahí porque ese concepto de sobrellevar es peligrosísimo. Engañosamente peligroso. Es un mecanismo de defensa. Sobrellevar significa conformarse con lo mínimo indispensable para no fracasar. Es la persona que asiente con la cabeza en una junta y se esconde detrás de la computadora. Sobrellevar es pasivo. Te mantiene a flote, pero no construye nada. Maxwell entendió que no podía seguir escudándose en su introversión. Reconoció que su forma de comunicación exigía abandonar la comodidad de simplemente sobrevivir. Tenía que adoptar la valentía de interactuar con intención. Pasar de ser un espectador a un constructor activo de relaciones es clave. De lo contrario, se cae en la trampa de pensar que el problema se resuelve hablando más o subiendo el volumen. Y para ilustrar el trágico error de asumir que hablar equivale a conectar, el libro relata una historia en el Viejo Oeste alrededor de 1900. La historia de Jorge Rodríguez. Visualizar la escena es de película. Un rudo policía de los Texas Rangers acorrala en México a Jorge Rodríguez, un asaltante de bancos. La clásica confrontación. El oficial le apunta directamente a la cabeza y lanza su ultimátum diciéndole que le va a volar los sesos si no le dice dónde está el dinero. Hay urgencia y claridad. Pero hay un muro insalvable. El oficial no habla español y Rodríguez no entiende inglés. Un estancamiento letal. Un muchacho del pueblo bilingüe se ofrece como traductor para destrabar la situación. El puente humano indispensable. Así es. El muchacho le traduce la amenaza a Jorge. Rodríguez, aterrado, decide cooperar. Le dice al traductor que el dinero está en el pozo del pueblo bajo 5 piedras apuntando al norte. Un mensaje perfectamente claro y detallado. Totalmente honesto. El muchacho asimila la información, se voltea hacia el furioso oficial texano y le traduce diciendo: «Señor Jorge Rodríguez es un hombre muy valiente. Dice que está listo para morir». La tragedia cómica en esa falla de traducción es sublime. Y resume magistralmente el peligro de la desconexión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Decodifica la premisa entera del libro. Jorge Rodríguez hizo todo bien desde su lado. Usó las palabras precisas, entregó los datos exactos. Tenía toda la voluntad de comunicarse para salvar su vida. Pero el puente falló de manera catastrófica. La moraleja es contundente. No importa la cantidad de palabras que se usen. Si no hay una garantía de que hay comprensión genuina del otro lado, el acto de hablar es inútil. La interacción sin relación real es un callejón sin salida. Puedes estar entregando el mapa a un tesoro y la otra persona solo escucha ruido. O recibiendo información letalmente equivocada. Para recapitular el núcleo de todo este recorrido, es evidente que el éxito recae en dejar de ser una planta de energía nuclear desconectada de la red. Esa metáfora es brillante. Existe una reserva masiva de talento y buenas intenciones dentro de cada individuo. El potencial está ahí. Pero si jamás se tiran los cables hacia el exterior, si no hay conexión, toda esa energía se queda encapsulada y nunca se utiliza. Y esto plantea una reflexión final fundamental para la audiencia. Sí, porque la relación es la base de las redes sociales en Internet. La mayoría ansia sentirse conectada globalmente en milisegundos. Pero hay un reto ahí. Exacto. En una era donde la tecnología nos bombardea con 35,000 mensajes diarios, tal vez la verdadera ventaja competitiva del futuro no sea transmitir información rápidamente, sino la valentía de hacer una pausa. Mirar a alguien a los ojos y construir un puente analógico en un mundo digital. ¿Qué pasaría si decidiéramos invertir nuestra cuota de 16,000 palabras no en hacer más ruido, sino en construir un solo puente sólido al día? Es un excelente punto para meditar. Un viaje verdaderamente revelador desempacando la anatomía de las relaciones humanas y el peso real de las palabras. Seguiremos explorando más ideas transformadoras en nuestro próximo análisis de The Deep Dive. Hasta entonces.